El aire seco y perfumado ajarilla de tras la sierra vibraba con las notas agudas de un violín. Martina, una joven profesora de danzas folclóricas llegada desde la ruidosa Rosario, se esforzaba por enseñar los intrincados pasos de la chacarera a un grupo de entusiastas pero algo torpes lugareños. Sus movimientos eran precisos y llenos de gracia, pero su sonrisa se apagaba un poco al final de cada clase. Extrañaba el bullicio de su ciudad, la cercanía de sus amigas, y sobre todo, sentía un vacío en el pecho desde que había terminado su relación con Leandro, un músico de tango con el que había compartido años de pasión y melodías urbanas. Entre sus alumnos destacaba Ramiro, un hombre de campo de manos curtidas y mirada seria. Al principio, parecía más interesado en evitar pisar los pies de sus compañeras que en la cadencia del baile. Sin embargo, clase tras clase, Martina notaba como sus ojos oscuros la seguían con una atención cada vez más intensa. Ramiro hablaba poco, pero sus silencios parecían llenos de una calma profunda, muy distinta a la efervescencia urbana a la que Martina estaba acostumbrada. Martina había llegado a tras la sierra buscando un respiro, una conexión con sus raíces cordobesas que había sentido difuminarse en la gran ciudad. A través de la danza, intentaba reencontrarse con la tierra, con el ritmo ancestral que latía en su sangre. Leandro, su expareja, representaba un amor apasionado pero también conflictivo, lleno de idas y vueltas, de la intensidad del tango que a veces terminaba en un choque de egos. En Tras la Sierra, buscaba una paz que la ciudad no le había podido ofrecer. Ramiro era un hombre arraigado a su tierra, conocedor de los secretos del monte y del cielo estrellado de las noches cordobesas. Su mundo era el de los animales, la siembra, el ritmo lento de las estaciones. Nunca había sentido la necesidad de irse lejos, encontrando en la naturaleza y en las tradiciones de su pueblo todo lo que necesitaba. La llegada de Martina, con su energía y su pasión por el folclore, había despertado en él una curiosidad nueva, una melodía desconocida que resonaba en su interior. Una tarde, después de la clase de folclore, mientras Martina recogía sus cosas, notó que Ramiro dudaba en acercarse. Finalmente, con su característica timidez, se acercó ofreciéndole una bolsa de manzanas recién cosechadas. «Son de mi huerta», dijo con voz grave, apenas mirándola a los ojos. Martina aceptó la bolsa con una sonrisa genuina. «Qué lindas, Ramiro». «Muchas gracias». Mientras conversaban brevemente sobre la cosecha y el clima, Martina observó la delicadeza con la que él sostenía la bolsa, sus manos grandes y fuertes pero cuidadosas. Sintió una punzada de ternura al contrastar esa gentileza con la brusquedad de algunas actitudes de Leandro. Ramiro, por su parte, se sintió un poco más suelto al ver la calidez en la sonrisa de Martina, la manera en que sus ojos se iluminaban al hablar de la danza y de las tradiciones de su tierra. Aunque no se animaba a expresar sus sentimientos con palabras elaboradas, la simpleza de su gesto, ofrecerle lo mejor de su cosecha, era su forma de acercarse. En otra ocasión, durante una caminata grupal por las sierras, organizada para recaudar fondos para la escuela del pueblo, Martina se quedó rezagada, contemplando el paisaje imponente. Sintió una presencia detrás y se giró para encontrar a Ramiro, que también se había detenido. No hubo necesidad de palabras. Ambos se quedaron en silencio, admirando el horizonte ondulado, los colores cambiantes de las montañas bajo el sol de la tarde. Martina sintió una profunda conexión con ese silencio compartido, una comprensión tácita que nunca había experimentado con Leandro, donde la conversación constante y a veces superficial era la norma. Ramiro, a su lado, sentía una paz inusual, una sensación de pertenencia que iba más allá de su arraigo a la tierra. La presencia de Martina a su lado, compartiendo esa vista, hacía que el paisaje, ya de por sí hermoso, se volviera aún más especial. En ese silencio, bajo el vasto cielo cordobés, comenzaban a tejerse hilos invisibles entre sus almas. La relación entre Martina y Ramiro comenzó de forma discreta, a través de miradas compartidas durante las clases, de alguna palabra intercambiada al finalizar. Ramiro se ofrecía a llevarla en su vieja camioneta hasta la posada donde se hospedaba, y en esos cortos viajes, Martina descubría la sabiduría sencilla que emanaba de sus silencios,
su profundo respeto por la naturaleza. Sentía una conexión inesperada, una calma que contrastaba con la tormenta emocional que había vivido con Leandro. El primer tropiezo surgió durante una visita de Martina al campo de Ramiro para ayudarlo con la cosecha de duraznos. Acostumbrada a la vida más organizada y con horarios estrictos de la ciudad, Martina, sin querer, cometió un error que provocó la mezcla de dos variedades de duraznos, lo que generó una pequeña pérdida económica para Ramiro. La situación no fue grave, pero la reacción de Ramiro, aunque contenida, fue de un evidente disgusto. No la retó ni la hizo sentir culpable con palabras, pero su silencio prolongado y su rostro serio hicieron que Martina se sintiera profundamente avergonzada e inútil en su mundo. Para ella, que siempre se había destacado en su profesión, sentirse torpe e incompetente fue un golpe. Esa noche, en su posada, no pudo evitar compararlo con la reacción explosiva que seguramente habría tenido Leandro ante un error similar, aunque quizás esa explosividad hubiera ido acompañada de una disculpa más rápida. Otro episodio incómodo ocurrió en una reunión familiar de Ramiro. Martina, ansiosa por integrarse, intentó participar activamente en la conversación, contando anécdotas de su vida en Rosario y de sus experiencias con el tango. Sin embargo, sus relatos, llenos de referencias a figuras urbanas y a un ritmo de vida acelerado, parecían ajenos al ambiente tranquilo y a las costumbres sencillas de la familia de Ramiro. En un momento, la prima de Ramiro, una mujer mayor de pocas palabras pero mirada penetrante, le preguntó directamente si no se sentía demasiado moderna para ese lugar. La pregunta, aunque formulada con aparente ingenuidad, dejó a Martina sin respuesta y generó un silencio incómodo en la mesa. Ramiro, aunque intentó suavizar la situación con una broma, no pudo evitar que Martina se sintiera como un pez fuera del agua, cuestionando si realmente podría encajar en la vida de Ramiro y en su comunidad. Esa noche, la llamada de Leandro, preguntando cómo le iba en ese pueblo perdido, resonó en su cabeza con una ironía punzante. El problema surgió cuando Martina empezó a idealizar esta nueva relación, viéndola como un refugio perfecto de la complejidad de su pasado. Por su parte, Ramiro, aunque fascinado por la vivacidad de Martina, temía no estar a la altura de una mujer de ciudad, con experiencias y un mundo tan diferente al suyo. Ambos cargaban con sus propias inseguridades, con el miedo a no encajar completamente en el mundo del otro. La sombra de Leandro también planeaba sobre Martina, recordándole una pasión intensa que, aunque dolorosa, había sido una parte importante de su vida. Durante una fiesta tradicional en el pueblo, bajo un cielo estrellado que parecía un manto de terciopelo negro, Martina y Ramiro bailaban una samba. Por primera vez, sus movimientos se sincronizaron a la perfección, sus cuerpos encontrando un lenguaje común en la música. En un instante, sus miradas se cruzaron y Martina vio en los ojos de Ramiro una ternura y una admiración sinceras, despojadas de toda inseguridad. Ramiro, a su vez, sintió la calidez de la mano de Martina en la suya, una entrega que disipaba sus temores. En ese baile, en ese silencio cómplice, ambos comprendieron que sus diferencias no eran barreras, sino puentes que los unían de una manera única y especial. Sin embargo, al finalizar la samba, llegó un mensaje al celular de Martina. Leandro había decidido viajar a Córdoba para intentar recuperarla. La llegada inesperada de Leandro sacudió el incipiente romance entre Martina y Ramiro. Leandro, con su labia tanguera y sus promesas de cambio, intentó reconquistar a Martina, apelando a la pasión que una vez los había unido. Martina se sintió confundida, dividida entre la intensidad conocida del tango y la calma serena que había encontrado en Tras la Sierra. Después de días de reflexión y conversaciones sinceras con ambos hombres, Martina tomó una decisión. Le explicó a Leandro que su tiempo juntos había terminado, que necesitaba seguir adelante y encontrar una forma de amor más tranquila y arraigada. Luego, buscó a Ramiro en su campo, bajo la sombra de un algarrobo centenario. Le tomó las manos, sintiendo la calidez de su piel curtida por el sol, y le dijo que había encontrado en él la paz y la conexión que tanto anhelaba. Ramiro sonrió por primera vez de una manera abierta y completa, y el silbido del viento entre las hojas de los árboles pareció celebrar el inicio de una nueva melodía,
un amor nacido en el corazón de Tras la Sierra, tan auténtico y profundo como la tierra que los rodeaba.